Bueno, ya estamos grabando, ya estamos en línea. ¿Ya empiezo, doctora? Sí, ¿ya se pudieron conectar todos? Creo que sí. Ok, sí, adelante. No sé si esta Cintia sí va a estar presente o quién irá a ocupar su lugar. Ajá. No, sí está Cintia, pero nosotros estamos hosteando Ok. pues todo para que no vaya a haber errores. Ok, entonces, adelante. Ok, bueno, como nos comentó la doctora en la última clase, tenemos que mencionar la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca para que podamos entender las consideraciones anestésicas de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ahí está. Bueno, para reconocer la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca debemos de saber que hay principalmente 3 vías por las que va a terminar el cuadro en una insuficiencia cardíaca. Todo va a iniciar con una lesión al miocardio. La lesión al miocardio, como ya habíamos visto, puede ser por muchas causas, puede ser de las más comunes, insuficiencia, diré, un infarto agudo al miocardio, pero también la hipertensión arterial, las sobrecargas de volumen y las valvulopatías son de las más comunes que nos pueden llegar a lesionar el miocardio. Entonces, una vez que se lesiona el miocardio, va a haber 3 vías por las que vamos a terminar en la insuficiencia cardíaca. Para empezar, vamos a iniciar por son 3 grandes vertientes: la pérdida de células miocárdicas, una disfunción ventricular y una disfunción endotelial. La pérdida de células miocárdicas lo vamos a tener a cabo a través de 2 vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. Por medio de la vía extrínseca va a haber una lesión por medio de la vía de las procaspasas, que estas vías nos van a causar la pérdida de las células. También tenemos la vía intrínseca, donde el daño oxidativo, la propia isquemia y la alteración del ADN nos va a dar la pérdida de estas células miocárdicas. También el otro pilar de la lesión al miocardio que nos va a llevar a cabo la insuficiencia cardíaca, tenemos la disfunción ventricular. Esta disfunción ventricular está dada principalmente por sustancias reactivas a oxígeno o sustancias oxígeno reactivas, y principalmente un elemento primordial en la insuficiencia cardíaca tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, que junto con las sustancias de oxígeno reactivas, nos va a llevar a una dilatación ventricular, una disfunción sistólica y una fibrosis miocárdica. Es importante conocer que el factor de necrosis tumoral alfa nos va a afectar a su vez a través de la vía intrínseca, dando por ende el daño oxidativo, la isquemia y la alteración del ADN, y también nos va a aumentar una actividad de la enzima convertidora de angiotensina, así como del aumento del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que es la principal vía por la que se da la disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial nos va a causar, pues como les comento, el aumento de la actividad de la enzima de convertidora de angiotensina y el aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se va a traducir en una disminución del óxido nítrico. Entonces, por ende, la vía de las procaspasas, el daño oxidativo, la isquemia al miocardio, la alteración al ADN de los miocitos,
la dilatación ventricular, la disfunción sistólica, la fibrosis miocárdica y la disminución del óxido nítrico, nos va a llevar a todo a una disminución del gasto cardíaco, que esto va a dar como consecuencia que con el tiempo el ventrículo izquierdo va a intentar compensar esta disminución del gasto cardíaco, favoreciendo el retorno y por ende la frecuencia cardíaca, dando por ende manteniendo su gasto cardíaco, pero con el paso del tiempo es cuando se va a conocer como una insuficiencia cardíaca descompensada. Esto va a hacer que lo que era una insuficiencia cardíaca compensada termine en una insuficiencia cardíaca descompensada, dándonos pues la insuficiencia del ventrículo izquierdo, causando la sintomatología clásica que está compuesta por ortopnea, disnea y fatiga. Y pues bueno, esta sería la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca en sí y cómo esta disminución del gasto cardíaco nos va a causar una disfunción del ventrículo izquierdo, causando pues esta alteración. Bueno, entonces, ya tomando en consideración lo que había mencionado Víctor, vamos a encontrar que también podemos dividir la insuficiencia cardíaca de acuerdo al lado que está afectando. En este caso, la insuficiencia cardíaca en derecha se va a ver afectada como tal la capacidad para mover la sangre, que pues es la sangre venosa, a la circulación sistémica, que es hasta la circulación pulmonar. Entonces lo que va a pasar es que el ventrículo hecho no va a funcionar adecuadamente y va a haber una disminución en la cantidad de sangre que es transportada hacia la circulación pulmonar, y también esto se va a transmitir hacia lo que es el lado izquierdo del corazón. Realmente va a haber cualquiera de los sistemas que se afecten del derecho o izquierdo va a terminar afectando al lado contralateral. Entonces, lo que se transportaba hacia la circulación pulmonar va a conducir a una reducción del gasto ventricular izquierdo. Además que si el ventrículo no se mueve la sangre en modo anterógrado, se va a acumular la sangre, va a haber congestión de la sangre en el sistema venoso sistémico. Esto va a causar que aumenten las presiones tanto de la telediastólica, la ventricular derecha, también auricular en ambas cavidades, y también de la presión venosa sistémica. Ahora, va a haber un efecto importante con la acumulación de toda esta sangre, y se va a generar lo que es un edema periférico. Normalmente, debido a los efectos de la gravedad, pues se va a ver más acentuado el edema en las partes que están pues más en declive en el cuerpo. Cuando esté de pie la persona, pues se va a observar generalmente en miembros inferiores, y cuando estén en decúbito supino, pues puede aparecer en el área del sacro. También se puede ver evidenciado por el que el paciente vaya ganando peso. Ahora, la insuficiencia cardíaca también produce congestión visceral. Entonces, conforme vaya progresando la insuficiencia cardíaca, va a haber un aumento de la distensión venosa a nivel de las venas hepáticas que drenan hacia la vena cava inferior. También se va a congestionar todo el hígado, y esto puede causar que los pacientes lleguen a presentar hepatomegalia y también puedan presentar hepatalgia, pues lo referido a nivel del cuadrante superior derecho. También, si esto continúa, lo que va a terminar pasando, se va a terminar afectando la función hepática, y también va a haber congestión a nivel de la porta, que va a provocar congestión del vaso y desarrollo también pues de ascitis. Todo eso se va a transmitir después a lo que es tubo digestivo, y esos pacientes pues van a cursar con mala absorción de nutrientes, y nuevamente pues van a empezar a perder peso, van a tener malestar abdominal. Posiblemente las venas yugulares también se van a ver afectadas. Como tales, las causas que pueden afectar esto, de las principales de la afectación del ventrículo derecho, pueden ser la misma afectación del ventrículo izquierdo. De hecho, que es lo más frecuente que llegue a pasar, que primero se afecte el ventrículo izquierdo y que todo esto genere repercusiones en el lado contralateral. Bueno, y eso en cuanto a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. ¿Alguien va a Doctora, mencionar lo del tratamiento?
Si quiere yo lo hago, bueno, no sé si lo planearon, pero si quiere yo lo puedo decir. Yo tengo una parte, no sé si lo pudiéramos complementar, Asa. Es que no sé quiénes son las personas que hablan. Pues Yo- Dafne y Azalea. Le digo que si quiere, o sea, puedo dar una parte y Dafne dice que puede complementar, pero no sé si ya lo habían acordado la clase pasada porque tuve guardia y no sé. Sí, de hecho, en la clase pasada habíamos quedado que Víctor y yo, Otoniel, íbamos a hablar acerca de la fisiopatología en una diapositiva o dos, y y es lo que acabamos ahorita de checar, y también quedamos como que, digamos que de los demás complementarlo del tema de los 5 tratamiento. pilares del tratamiento. Ok, Víctor, ¿puedes poner la diapositiva donde estaba me parece que fue la 1, la primera que pusiste? Porque de ahí Sí, ahí podemos vamos. sacar el tratamiento. Estuvo muy bien, muy bien resumido. Así me gusta que sean las presentaciones. Aquí, esa, exactamente. De aquí podemos incluso deducir un poquito cuáles son el tratamiento. La persona que estaba hablando ahorita, la mujer, que no me acuerdo el nombre, perdón. Sí, soy Azalea. Vamos a hablar Azalea. de Azalea y Dafne. No, era la otra diapositiva. La del... Esta. Bueno, Ajá. según Azalea. Ajá. según precisamente lo que usted comentaba, pues los 5 pilares del tratamiento van a ir orientados precisamente a tratar de, pues, impedir o de, en cierto punto, revertir esta remodelación cardíaca. Según la actualización del 2020 para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que ya también hablaron de esta clasificación, que se comenta como cuando está la FEBI reducida o cuando no. La mayor parte del tratamiento está orientada hacia la FEBI hacia la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, precisamente porque la insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección conservada, pues al principio será difícil que nos dé síntomas y después pues sí progresará. Estos 5 pilares fueron mencionados en el 2020 como los Five Alive, así se mencionan en la guía, y están conformados pues por 5 medicamentos. Los pilares principales son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o IECAS. Y esto aquí en esta diapositiva lo que podemos ver es que los inhibidores de esta enzima no solo van a actuar catalizando el paso de la angiotensina 1 a la angiotensina 2, que es lo que sabemos que hacen cuando tratamos a un paciente con hipertensión, pues se ha descubierto que esta enzima, la enzima convertidora de angiotensina, es muy inespecífica. Entonces, ahora sabemos que va a actuar también transformando la sustancia P y la bradiquinina a productos inactivos. Entonces, si estos IECAS no solo van a disminuir la formación de la angiotensina 2, que es su principal acción, o bueno, la que conocíamos de manera más importante, sino que también van a aumentar la sustancia P y la bradiquinina porque inhiben su degradación. Entonces, la bradiquinina a su vez va a estimular la producción de óxido nítrico y por lo tanto va a provocar natriuresis, vasodilatación y por lo tanto regresión de la hipertrofia y la fibrosis. Esto hablando de los IECAS, que son el primer pilar de tratamiento. Como sabemos, precisamente por esta inhibición de la degradación de las bradiquininas y su aumento, uno de los principales efectos adversos del usar IECAS, pues es la tos reactiva que provocan. En la guía del 2020 se menciona que si el paciente llegara a tener este efecto adverso, se puede optar por utilizar fármacos del tipo de los ARA2. Estos fármacos sabemos que tienen, pues, la angiotensina tiene 2 receptores, ¿no? La angiotensina 1 y la angiotensina 2. La angiotensina 1 va a provocar, pues, vasoconstricción, secreción de aldosterona y proliferación de los cardiomiocitos y aumenta el tono simpático, mientras que la angiotensina 2 va a provocar vasodilatación y apoptosis por antiproliferación. Entonces, en la insuficiencia cardíaca, estos ARA2, la principal ventaja que presentan sobre los IECAS, pues es su menor incidencia de tos irritativa y de angiodema, que se explican por lo que ya dije, ¿no? Por su mecanismo de acción.
los ARA2 pueden también producir un aumento de óxido nítrico por otras vías, y esto es a través de la activación de la angiotensina, del receptor para angiotensina 2. Entonces, se proponen como una alternativa del tratamiento de la insuficiencia cardíaca cuando los IECAS pues no son una opción. O alguna vez se propuso la combinación de los dos para potenciar la inhibición de la angiotensina, y aumentan aparte los ARA2 la tolerancia al ejercicio. Y también por esto mismo, pues ya vimos que debido a la fisiopatología que explicó Víctor, pues estos dos medicamentos actuarían disminuyendo esta remodelación cardíaca que finalmente nos va a llevar a la disfunción ventricular. El segundo pilar, estos dos se englobarían en el primer pilar porque, bueno, y los IECAS y los ARA2 son una alternativa, pero no se toman como fármacos distintos, o sea, como pilares distintos. El segundo, uno de los más estudiados, pues es el uso de beta bloqueadores. Hay 4 estudios que han mostrado el efecto benéfico de los beta bloqueadores en la insuficiencia cardíaca. Uno que es el CIBIS, creo que se llamaba, utilizó bisoprolol, el Copernicus carvedilol, y creo que era Merit, el metoprolol, y el señor, el navebilol. Sin embargo, pues en la insuficiencia, ahorita lo que se está como en boga es qué tanto están contraindicados los beta bloqueadores en la insuficiencia cardíaca aguda. La insuficiencia cardíaca aguda, antes era como un no rotundo el utilizar beta bloqueadores. Ahora existen algunas recomendaciones de en qué momento es lo indicado iniciar el beta bloqueador, porque inminentemente un paciente con insuficiencia cardíaca aguda progresará a una insuficiencia cardíaca crónica. Estos bloqueadores, estos sí, pues bloqueadores del receptor beta, recordando que los tipos de receptor beta son 3, el 1, el 2 y el 3, en el que vamos a poner atención, pues sería, bueno, en los 3, ¿no? Pero en el receptor beta 1, hay que recordar que pues al ser una proteína transmembrana, va a interactuar por un lado con las aminas y por el otro lado con la proteína G. Estos receptores, la forma predominante en el cardiomiocito, como sabemos, pues es la beta 1 y en segundo lugar la beta 2 y en tercero y ya, ¿no? La forma predominante, entonces, es que nos hace entender que cuando estimulamos a los receptores beta 1, se activa la proteína GS, que como recordamos, existen 3 proteínas G, ¿no? La S, la Q y la I. Sabemos que la S pues es de las proteínas G estimuladoras, entonces liberan componentes que se activan y aumentan la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Si los beta 1 son demostrados, o sea, si se excitan demasiado o son demasiado, pues si se estimulan demasiado, se activa otra vía por medio de la calmodulina, y eso lleva a la célula apoptosis que ya mencionó Víctor. Entonces, otra vez, precisamente el beta bloqueo, aquí se explica, el beta 2 está ligado igual a una proteína S estimuladora, pero también actúa sobre la proteína GI o inhibidora, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues inhibe. Y finalmente el beta 3 tiene un efecto protector celular. ¿Y cómo lo protege? Pues disminuye la producción de óxido nitroso. Entonces, el papel de los beta bloqueadores en la insuficiencia cardíaca crónica, que es la que estamos viendo ahorita, pues sería disminuir este estímulo constante de las catecolaminas a los beta 1, porque ya les expliqué que el tanto estímulo los lleva al cardiomiocito a apoptosis. Y al disminuir este estímulo, pues aumenta al llevar a apoptosis, pues entonces esto haría que perpetuaría la insuficiencia cardíaca y el remodelamiento. En cambio, cuando nosotros bloqueamos ese estímulo, hacemos que aumente la cantidad de receptores y su expresión beta 1, y entonces mejora o aumenta la función contráctil del corazón. Como otro pilar. Después tenemos a los antagonistas de mineralocorticoide o los antagonistas de aldosterona englobados en el mismo pilar.
Es importante recordar que antes, pues los 3 pilares llegaban hasta aquí, ¿no? YK-SARA2, beta bloqueadores y inhibidores de la aldosterona, o antagonistas de los mineralocorticoides. Y ya, pues los últimos 2 son, bueno, lo que yo encontré como nuevo, pero en este tercero, pues igual se van a utilizar en la insuficiencia cardíaca de fracción de eyección disminuida. Y estos, la importancia que tienen es que se ha visto que disminuyen la mortalidad y la cantidad de internamientos de los pacientes. Sabemos que, obviamente, si sabemos cómo funciona la aldosterona, vamos a entender cómo contribuye a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Y lo que hace, entonces, a nivel renal, va a hacer que aumenta, como recordamos, la absorción de sodio y va a aumentar la excreción de potasio en el tubo pues, renal distal. Entonces, aumenta la fibrosis cardíaca. La existencia de receptores para mineralocorticoides en los vasos sanguíneos y aparte en el tejido miocárdico explicaría entonces por qué el aumento de aldosterona tendría como efecto deleterio a este nivel. Entonces, esto provocaría también el remodelamiento cardíaco. Eh, la espironolactona en nuestro medio pues es el fármaco más utilizado o que conocemos. Estaba otro en el texto que no escribí porque ni siquiera lo... Eplerenona. No, no hay. Eplerenona. Y su principal efecto adverso, pues como recordamos cuando vimos diuréticos alguna vez en la escuela, pues veíamos que era la hipercalemia, ¿no? Entonces, existen algunas recomendaciones para utilizar estos fármacos, entre las que yo encontré en la guía del 2020, pues es que el potasio sea menor a 5 mil equivalentes por litro, la creatinina sea menor a 2 en mujeres y menor a 2.5 en hombres. Esto pues para evitar los efectos adversos pues sí, estos que les comentaba, ¿no? De la hipercalemia por la reabsorción. Y la ginecomastia, ¿no? Con Y la ginecomastia, ajá, por la supresión del eje. Entonces, el otro pilar serían los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Este es un pilar nuevo, o los que antes, los que conocemos que eran parte del tratamiento de la diabetes, abreviados como SGLT2. Estos actúan en el segmento S1 del túbulo proximal y lo que van a hacer es disminuir la tasa de filtración de la glucosa y entonces van a incrementar la excreción renal de la misma y, por ejemplo, obviamente tendrán un efecto glucosúrico y natriurético. Y por ende, esto pues se entiende que será un efecto protector a nivel cardiovascular. Existe un programa que se llama Canvas, y este programa Canvas lo que hace es demostrar que este tipo de fármacos lo que hacen es disminuir la progresión de la miocardiopatía hipertrófica, también la fibrosis, el remodelamiento, todo esto que estábamos viendo, así como la disfunción sistólica y la insuficiencia cardíaca. Esto será por efecto en la pre y en la poscarga, porque obviamente al tener un efecto, pues sí, hasta cierto punto diurético osmótico, tendrá un efecto a este nivel, pero también tendrá efectos adversos. Y los efectos adversos que se mencionaban en el texto era pues el aumento de infecciones a nivel del tracto genital, así como hablando de hongos y hablando de bacterias, pues a nivel del tracto urinario. Además de que el paciente al tener un efecto glucosúrico podrá tener crisis o eventos de hipoglucemia y pérdida de peso. No me acuerdo ahorita de la cifra, pero dicen eran alrededor de 300 calorías lo que orinaba el paciente por día. Entonces había que tener cuidado con ese aspecto de los fármacos. Y el último pilar del tratamiento farmacológico para la insuficiencia cardíaca crónica serían los inhibidores de la neprilicina o abreviados EPN. Recordando que esta metaloproteinasa o neprilicina es una proteína integral de membrana y depende totalmente del zinc. Lo que hace es hidrolizar el zinc y lo que hace es que la neprilicina en la insuficiencia cardíaca se vuelve fundamental porque actúa en el metabolismo de los péptidos endógenos vasoactivos. Entonces, lo que hace ay, es que
o sea, como o sea, estos péptidos vasoactivos como pueden ser la bradiquinina y la adrenomodulina, sí. Entonces, pues ya se entiende que lo que van a hacer es que si disminuyen estos dos, va a disminuir la precarga, pero lo bueno de estos fármacos es que al disminuir la precarga, no vamos a tener una taquicardia refleja, que para nosotros en insuficiencia cardíaca pues sería un efecto deleterio o que no quisiéramos tener. Vamos a disminuir entonces, al disminuir la precarga, pues disminuyen las presiones de llenado, y aumenta, esto es el único fármaco que tiene este efecto en insuficiencia cardíaca, el usitropismo, disminuye las resistencias vasculares, disminuye también la incidencia de infarto agudo al miocardio y disminuye el flujo intravascular y la natriuresis. También tiene una supresión simpática a nivel central, que también nos favorecería a nosotros por lo que ya hablamos de la frecuencia cardíaca. Y aparte causa una dilatación coronaria que para nosotros también sería un efecto benéfico. Finalmente, la terapia de resincronización. Hay algunos criterios como el QRS, el bloqueo de rama, la FEBI que hay que tomar en cuenta, siempre y cuando no haya habido respuesta al tratamiento médico óptimo. Y ya. Sí, súper bien. Básicamente lo que hace, este medicamento casi siempre va combinado entre el inhibidor del receptor de nepricilina, se combina a veces con el valsartán y efectivamente lo que hace, en pocas palabras, es que aumenta la disponibilidad del óxido nítrico. Ajá, y esto nos favorece una mejor circulación a nivel, perdón, a nivel miocárdico. Antes de llegar a la terapia de resincronización, hay otro medicamento que se denomina como de los de off-label, que es el inhibidor del canal IT o IF, no me acuerdo bien cómo va, que es la ibabradina. Lo que hacía es que ralentiza la frecuencia cardíaca, inhibiendo estos canales que están presentes en el nódulo sinusal. Entonces, también se recomienda en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Igual no vimos esa clasificación, no la mencionamos dependiendo de si tiene una fracción de eyección menor del 40%, si va del 40 al 49 o si va arriba del 50%, pero con síntomas, ¿no? Pero bueno, se va a reservar para los pacientes que tengan una fracción de eyección menor al 35%. Generalmente se utiliza cuando el paciente ya tiene el IECA, ya tiene el beta bloqueador y sin embargo no tolera el beta bloqueador. Para que se vayan administrando estos medicamentos, se tiene que llegar a la dosis máxima que el paciente tolere. Y generalmente el beta bloqueador no lo inicias hasta que ya tienes el IECA o el ARA2 en su dosis más alta, tolerable. Entonces, al agregar el betabloqueador, muchas veces el paciente llega a tener frecuencias cardíacas muy, muy disminuidas, no lo tolera el paciente y tienen que buscar otra opción. Y es aquí cuando podemos utilizar la ibabradina. Ay, es que me cuesta trabajo pronunciarlo, pero es ibabradina, ¿sale? Pero sí se puede usar y es generalmente precisamente como una alternativa cuando el paciente ya no está tolerando el beta bloqueador. Ujú. Y ese se viene recomendando desde las guías anteriores, que me parece que eran en el 2016 y se vuelven a mencionar en las guías del 2020. Y bueno, está un apartado que menciona ahí mismo en estas guías como otros tratamientos, no sé qué. Y ahí es donde menciona el uso de la digoxina, que aquí en México es un medicamento ampliamente usado. Es igual y por lo económico, no sé, pero los cardiólogos, o sea, el paciente tiene insuficiencia cardíaca y pues sí, ¿no? Su IECA y su beta bloqueador y la digoxina. Entonces también es importante conocer los efectos que puede llegar a tener en el paciente para que se llega a utilizar y cómo pudiera afectarse con el uso de nuestros anestésicos el hecho de que el paciente esté con dioxina, ¿no? O si la suspendió abruptamente. ¿Sale?
No sé si tengan hasta aquí alguna duda. No, doctora. No, doctora, yo tenía una duda. Había leído también de un medicamento, del sacubitril. Es el inhibidor de la Ajá. neprilicina. Ajá, Ajá, sí. exactamente. Ok, Es entonces, sacubitril valsartán. Hay veces que ok. va El combinado Entresto. con valsartán. el que aumenta el péptido natriurético, ¿verdad? Sí, inhibe la degradación y aumenta la disponibilidad de la bradicinina y aumenta la disponibilidad del óxido nítrico. Lo que yo había leído es nada más en caso de que, bueno, las guías de la ESC De la del 2000, Sociedad Europea. Ujú. ajá, del 2021 lo mencionaban como una 20. terapia en caso de que hubiera intolerancia a los YECAS. Nada más que tendría que administrarse en un medio controlado hospitalario, porque aunque aparentemente tiene menos riesgo, si se utiliza de manera concomitante o no hay una suspensión adecuada de los YECAS, incrementa el riesgo también de tos, angioedema, de reacciones adversas. Sí, sí puede causar ansiedad. La inhibición de la neprilicina. Pero más bien se usa en combinación. El YECA con... El ARA. no, del YECA con el inhibidor de la neprilicina. No, es cierto, perdóname. Está contraindicado porque Ajá. aumentaría, Sí, YECA y neprilicina es el la fuga, digamos, sí, el ARA angioedema. 2, ¿no? ARA 2 ARA y 2 sacubitril, con con sacubitril. Nepri. Ajá. Ajá. Ujú. Con los Ajá. ARNI. Ujú. Ajá, ARA 2 y ¿cómo se llama? Es que a mí se me olvida su nombre, sucubitril. Sacubitril. Bueno, ajá, es con ARA 2, porque con el YECA casi no se puede combinar. Ujú. Sí. Ok. ¿Tienen alguna otra duda? No. Doctora, Ajá. bueno, dentro de lo de otros, también yo leí del fármaco Vericiguat, ¿también va en alguno de estos grupos o no? Que es un estimulador oral del guanilato ciclasa y que también se puede usar en la insuficiencia cardíaca y lo encontré dentro de los otros fármacos que pueden usarse. No sé si Fíjate, sí. fíjate, sí, alguna vez recuerdo haberlo leído, pero no lo tengo muy presente. La verdad es que no te estaría mintiendo. Dentro del grupo de otros que tenga bien presente está el uso de los digitálicos, la combinación bueno, era un diurético no me acuerdo bien si es hidralacina o hidroclorotiazida que lo combinaban con el nitrato de isosorbide, pero Ujú. bueno, eso lo incluían en otro. Hidralacinista solo. Ujú. Ok, de hidralacina y isosorbide. Y el uso de estatinas y a veces en ocasiones también el uso de anticoagulantes orales, pero el que mencionas no lo tengo presente. Oh, bueno. Gracias. No, sí. Doctora, una duda. Sí, ¿Sí me escucha? sí, sí. ¿En qué momento o ya le presentan a usted o se sesiona para la utilización de un resincronizador en estos pacientes? Los pacientes que tienen riesgo de muerte súbita son los pacientes que debido a la dilatación de los ventrículos llegan a desarrollar arritmias mortales. Ajá. Entonces, básicamente va a ser un paciente que ya tenga una FEV menor del 35% y que a la disfunción diastólica también esté presente. Y bueno, se hace, en realidad, en los hospitales debería de haber como un grupo, un heart team de lo que es insuficiencia cardíaca, porque es o sea, se tiene que valorar la expectativa de vida. Cuando el paciente está muy grave, pero tiene una expectativa mayor a un año, es un paciente candidato a resincronización, porque son dispositivos pues Muy muy caro. caros, ajá, Ujú, muy caros. Entonces, cuando ujú. el heart team determina que ya tiene empleada toda la farmacología que le puede, todos los medicamentos que le puede dar, y aún así el paciente tiene, me parece que son más de 3
internamientos o hospitalizaciones en 3 meses. O sea, ellos tienen sus criterios y que está el tratamiento en las dosis más altas que pueden llegar a tener y que el paciente además presenta arritmias mortales, es el paciente que es candidato al DAI o ¿cómo se llama? Porque una opción es, o al resincronizador. Ajá. No es lo mismo. El manejo anestésico sería, pues así como inicial, como lo hacemos en los marcapasos y así, o no sé, alguna recomendación que nos den en cuanto a la colocación de un resincronizador. Sí, o sea, es lo mismo, nada más que el resincronizador, además serían como 2 cables, ajá. Uno que va hacia el ventrículo y el otro que se queda, digamos, auricular. Y es más grueso, pero para nosotros sí es lo mismo, solo que hay que considerar que este paciente va a ser un paciente con insuficiencia cardíaca que probablemente no tolera adecuadamente estar totalmente en decúbito, y si te lo solicitan, que puede llegar a presentar esta disnea que mencionaba Víctor, me parece que fue Víctor, de la disnea paroxística nocturna. No solamente es nocturna, es cuando el paciente está totalmente en decúbito supino, porque al haber hay vasocongestión a nivel de los vasos de los capilares pulmonares, y esto va a provocar a que aumente la disnea y a que aumente el reflejo de tos. Incluso puede llegar a haber otros fenómenos de hipoxia, ajá, por este aumento en la congestión capilar, que nos va a hacer que disminuya la saturación a nivel sistémica y que el paciente no tolere estar en esta posición. Pero es básicamente, se va a reservar el DAI y el resincronizador al paciente que tiene mayor riesgo de muerte súbita. No sé si me expliqué. Sí, doctora, gracias. Sí, ¿irán a presentar el otro tema? Sí, doctora, tengo ya las diapositivas. ¿Lo inicio el tema? Sí, claro. Bueno, es que faltan por Ah, el qué tiempo. padre. Que Pues sí, faltan 10 eso, minutos. mira, hay que resumirlo. Realmente es solamente halogenados, ¿no? Bueno, anestésicos inhalados, ¿no? Sí. Sí, vamos a resumirlo. Más o menos lo que presentaron Víctor y Otonia me parece perfecto. Yo en realidad estoy esperando ese tipo de presentaciones, con muy Ah, pocas ok. diapositivas y muy, muy bien sintetizado. ¿Sale? ¿Tendrán mis diapositivas o para que lo puedan proyectar? Tony y Víctor. Sí, Cintia, te voy a hacer anfitriona para que puedas compartir tu diapositiva. ¿O quieres enviármela y yo la presento? Como sea, está bien. A ver. Si quieres envíaselas para no tener que... Ya eres anfitriona, ya puedes compartir. A ver, déjame. Aquí en esta sesión igual hay límite de tiempo. No es por límite de tiempo porque contratamos ya el servicio. No, doctor, Ah, ok. no me va a morir. Es lo que me estaban diciendo. Pero le salió súper bien. Válgame, qué bien. Pues qué bueno, porque en la última
que no grabaron y ay, es que me llegaron comentarios de todo el mundo, que si es la rotación, les dije, Me parece que alguien tiene su micrófono abierto. Sí, doctora Frías, creo que su... Bueno, si no, sin la presentación, no sé si la pueda presentar, o sea, si se la puedes enviar a tus compañeros y que ellos la vayan pasando. Ah, que sí, ahorita se lo envío a Antonio. Es que no puedo, no estoy desde mi celular, no lo puedo, compartir, Tony. Déjate lo envío, a ver si lo puedes tú compartir. Sí, envíamelo y ya lo comparto. Cintia, ¿puedes hacerme anfitrión de nuevo para que ya comparta la presentación? O bueno, no se preocupen, si quieren, ya por la hora faltan 9 minutos. Empezamos la próxima clase con este tema. Igual si lo puedes hacer del estilo que lo presentaron tus compañeros. Y vemos también el otro tema que era de los receptores. O sea, cada quien va a tener 30 minutos máximo. ¿Cómo ven? Sí, doctora, está bien. Sale, entonces nos vemos el próximo jueves, ¿va? Sí, Nos doctora. vemos, Doc, gracias. Muchas gracias, Azalia. Estuvo genial tu aportación. Sí era Gracias. Azalia, ¿verdad? Sí, Ah, ok. gracias. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas bye. noches. Bye. Gracias. Bye.